Buen día para todos y para todas. Mi nombre es Juan Felipe Runza Forigua. Voy a presentarles mi trabajo final, titulado La lectoescritura en el proceso de aprendizaje de las ciencias sociales en el grado séptimo, el caso del Colegio Federico García Lorca. Este trabajo pues se organiza, se cimenta en lo que fue mi experiencia trabajando este año con el colegio, en el Colegio Federico García Lorca, que es un colegio distrital ubicado en la localidad de Usme, y en el cual pues asisten por sobre todo estudiantes de los estratos socioeconómicos 1 y 2. Yo pues soy docente de ciencias sociales y estuve todo el año trabajando con los 5 grados séptimos de la institución. Al comenzar a trabajar con ellos, pues me fui dando cuenta que estaban como muy acostumbrados a unas dinámicas solamente de transcripción de documentos. A ellos, por lo que hablaba con ellos y pues sus reacciones, lo único que esperaban de mí es que yo les entregara a ellos una guía para que ellos la copiaran. Y cuando nos proponía actividades en las que ellos tenían que reflexionar, que tenían que discutir, pues no eran capaces, le tenían muchas dificultades, aunque pues conocían alguno que otro aspecto de resumen gráfico. Por lo cual entonces empecé a preguntarme en qué medida el que yo les propusiera alguna manera de actividades de desarrollo de lectoescritura enfocada solamente en el proyecto del PEI del colegio, o sea, de enfoque pedagógico sociocultural, podría contribuir en que mejoraran sus competencias en el ámbito de las ciencias sociales. Para lo cual entonces salen los siguientes objetivos. Como objetivo general, analizar el desempeño de los estudiantes de grado séptimo para resolver actividades de lectoescritura en el contexto de la clase de ciencias sociales. Y como específicos, tenemos estudiar la comprensión lectora de los estudiantes a partir de las dimensiones de la lectura crítica de Casani, evaluar la capacidad de los estudiantes para asociar textos a partir de la lectura y el trabajo en equipo, y analizar la capacidad de argumentación y reflexión de los estudiantes a partir de textos. Entonces, para la muestra de este trabajo, pues yo trabajé pues con todos los séptimos, pero particularmente le hice seguimiento al curso en el que yo soy director de curso, que es 705. Seleccioné a 3 estudiantes cuyas respuestas fueran diversas, como para ver un poco el espectro de los estudiantes que teníamos. Y pues cabe resaltar que las actividades se realizaron casi todas inicialmente a partir del segundo bloque de clase, es decir, entre las 7:50 de la mañana y las 9:10, los jueves 11 de julio y 18 de julio. Estas actividades, por sobre todo, fueron dos ejercicios de lectoescritura, uno enlazado al otro, en los cuales se buscaba que los estudiantes de alguna manera relacionaran esas dos lecturas, así como sus características de estos textos, buscando por sobre todo que hubiera una clase de reflexión, ¿sí? Dentro de las conclusiones. Y estas actividades hablaban sobre lo que fue la historia del Cid Campeador. El Cid Campeador fue un caballero castellano que vivió durante la Edad Media, aproximadamente siglo XI, siglo XII. Y en los textos, de alguna manera, el primero nos hablaba un poco de la leyenda tradicional de él, en el cual hablaba de cómo él era un héroe, ¿sí? Como fue un héroe clásico, un caballero clásico. Y en el segundo se buscaba discutir esa imagen tradicional y más poner un poco como una versión más realista, en la cual él aparecía más como un mercenario, como una persona que estaba luchando más por sus intereses. Entonces, en estas actividades, digamos, lo que podemos ver, por ejemplo, en el ámbito más literal del análisis, cuando pedimos que los chicos representaran gráficamente al CID, notamos primero que para una de las estudiantes lo que trató de reflejar ante todo fue la idea de la guerra. ¿Sí? Aunque fuera en anacrónico su dibujo, su representación nos habla de eso, de cómo era un buen soldado, ¿no? Cómo él logró vencer. Si vemos las otras representaciones gráficas, lo que nos encontramos es una representación de la ideal del caballero, de esas características que generalmente asociamos a un caballero, o sea, la espada y el caballo. Cuando empezamos a hacer un poco más inferencial, cuando empezamos a pensar un poco en el relacionar textos, en el relacionar elementos dentro del texto, y preguntamos por qué implicaba que el Cid, siendo un caballero castellano, tuviera un título árabe, como es el Cid, y un título español, como es el campeador, eso qué podía representar o qué puede implicar para él, ¿no? Desde lo cultural. Y nos encontramos con respuestas que pues obviamente se le complicaron para ellos. Por ejemplo, vemos en el primero de las imágenes que pues no, nos quedamos solamente con la parte cristiana, pero no nos extendemos a lo árabe. En la segunda, vemos que, por ejemplo, sí tiene un poco más de relación con que darse cuenta de que el Cid fue al final reconocido por sus excelentes dotes para la batalla, en ambos bandos en los que participó. Y por último, también nos pasa un poco lo primero, ¿no? Que nos quedamos también con solamente la idea de lo cristiano, pero no alcanzamos a entrar, no alcanzamos a leer eh, esas implicaciones de lo árabe, ¿no? Por último, un elemento más reflexivo que poníamos a analizar, que era como digamos, el tercer criterio, era el tema de
si el Cid al final era un traidor, ¿no? Como les decía, la idea de los textos era que uno y otro se complementaran, que pudieran mostrar esos diferentes diálogos que hay en las lecturas de ciencias sociales, de que no solamente es lo literal y lo explícito lo que toda la vida hemos leído, sino que a veces hay que discutir lo que hay, discutir esos conocimientos y presentar nuevas versiones de los trabajos. Entonces, aquí me parecía muy interesante como uno de los estudiantes nos proponía que el Cid no era malo ni bueno, él solamente era una persona vengativa. Entonces, es la misma persona que nos hizo los dibujos de la guerra, entonces vemos un poco como esa asociación que ella tiene, ¿no? Esas preconcepciones morales que tiene. Por otro lado, veíamos otro que lo planteaba como un villano, ¿no? Como esta persona que lo que hizo fue, bueno, es que él al final pues peleó, ganó y pues lo único que hizo fue gobernar. Nos parece como muy interesante esa visión de su pensamiento. Y otra, quizá un poco más desarrollado, en la que nos dice como que pues al final él no era un villano tampoco, ¿no? Al final del día sí, y se nota que, digamos, que hay una comprensión profunda un poco del texto, y que lo que es valioso de la lectura de ambos textos, que al final ya se da cuenta como que al final no traicionó a ninguno de sus reyes, él sirvió al jefe que le tocaba en su momento, y pues que al final del día pues esa fue como la reflexión que me pareció como muy valiosa que existiera. Entonces, ¿qué conclusiones llego con el texto, no? Y es que primero es que a pesar de que hay pasivos conceptuales importantes, y que no solo se muestran en esta actividad, sino en muchas actividades que se hicieron durante el año, al final del día ellos hicieron uso de las herramientas que tenían en la mano, ¿no? Hicieron uso del contexto que tenían, hicieron uso de sus compañeros, de las herramientas tecnológicas que tenían, de los conocimientos previos, para lograr cumplir satisfactoriamente con las actividades. Obviamente pues hubo elementos en los que cuales pueden haber avanzado más, pueden haber avanzado menos, pero me parece que es valioso esos elementos. Por otro lado, tenemos que esta actividad nos permitió evidenciar como que estos estudiantes tienen diferentes formas de entender los textos, ¿sí? Es decir, algo que me pareció valioso de Casani es que él nos permite entender que cada lectura o cada lector en sí mismo es una persona diferente, es un mundo diferente y que debe abordar cada texto de una forma diferente. Entonces, eso me permite entender un poco que, más allá que decíamos que los chicos, que todos los estudiantes tengan un gran nivel de lectura, que estuvieran en esa dimensión de lectura más alta de todas, pues la verdad cada uno tiene unos ciertos criterios o unos ciertos elementos dentro de esas dimensiones de lectura en las cuales es mejor que los demás o que es mejor que en otras dimensiones. Y eso lo mostraron los chicos, que había cosas en las que eran buenos y en otras en las que de pronto les costaba más. Y que es importante de pronto que en este trabajo grupal que se promociona en el colegio se pueda hacer como muy complementario y entre todos como avanzar. ¿Sí? Poderse complementar entre todos, entre las habilidades que cada uno tiene. Por otro lado, como otro objetivo que nos planteamos, es que muy a pesar de que pues ellos pues, están muy acostumbrados al tema de transcribir, pues sí son capaces de entender y de poder rastrear esos objetivos que tienen los trabajos. O sea, en este punto ellos ya son capaces de darse cuenta que un trabajo u otro, o sea, que cada texto tiene un objetivo diferente. Quizá no lo logren explicar con sus palabras, quizá todavía le faltan más estudios, más avances, y que todavía requiere como citar ese momento, que como la frase específica que les dice lo que necesitan, si todas son muy literales, pero en el que yo creo que están trabajando y cuya claridad podría ayudarse o podría verse mejorada si trabajamos en esta idea de unas mejores indicaciones quizá. Igualmente, pues me parece como también muy importante ver como que en sus reflexiones hay un importante dote moral ahí, o sea, que en esas conclusiones que ellos sacan a partir de, para ellos, quién es el Cid, no solo es lo que ellos leen, sino también en los valores morales que ellos tienen y cómo eso lo pueden llegar hasta incluso argumentar. Me parece extremadamente valioso como que ellos puedan presentar como sus puntos de vista de una manera como muy satisfactoria. Me parece como muy importante resaltar esos elementos de los estudiantes. De igual manera, pues siento que hay unas recomendaciones importantes que hay que hacer. Lo primero que todo tenemos que en términos de herramientas audiovisuales sería muy positivo que esas actividades pues yo las hice a partir de hojas de textos, de artículos. Sería muy posible que esas actividades fueran acompañadas con elementos audiovisuales, ¿sí? O sea que pudiéramos tener videos, que tuviéramos tener de pronto aplicativos web o incluso hasta videojuegos que puedan ayudar a los chicos como a concentrarse o interesarse más por el tema. De igual manera, creo que podría complementarse este tipo de actividades, este tipo de secuencias, con sopas de letras, crucigramas o cuadros conceptuales que permitan reforzar los conceptos. Notamos al final del día
que les costó bastante como adquirir ciertas informaciones puntuales, ¿no? Como tener cierto pensamiento estructurado y de pronto con actividades complementarias que les ayudan a reforzar esos conocimientos previos, podrían verse fortalecidos y tener resultados incluso mejores. De igual manera, considero que es importante ya de lo metodológico de las actividades, que la elección de los grupos, yo al final terminé eligiendo parejas, me parecía que era lo más adecuado, pero pues al final los estudiantes pueden elegirlo de manera abierta quién era su pareja. Y de pronto, si uno eligiera estratégicamente qué estudiantes, qué formación de grupos serían, se podrían potenciar mucho más las capacidades de cada uno de los estudiantes. De igual forma, creo que también es muy importante y creo que es algo en el que se debe trabajar y que puedo mejorar en la claridad de las explicaciones. Siento que de pronto, más allá de que los chicos no fueran capaces de responder las preguntas, era posiblemente el hecho de que ellos no entendían del todo la pregunta y de pronto por pereza o por pena no me preguntaban como docente para que les aclararan mejor las preguntas. Quizá unas explicaciones o unas preguntas más claras o más específicas podrían contribuir a que los estudiantes mejoren su proceso, tanto su comprensión de lectura, que en últimas para Kazan y para mí me parece que es lo más importante, que es que el proceso de lectura es comprender, es entender lo que estás haciendo. Y entender en este caso en ciencias sociales. Y que para mí es súper importante que con ese ejercicio de lectura y con ese ejercicio de reflexión, ellos puedan crear aprendizajes significativos para ellos y para toda su vida. No siendo más, quisiera agradecerles a todos por la atención. Aquí hay unas referencias que tengo. Muchas gracias por todo y que tengan feliz tarde. Hasta luego.